Amén es la última palabra del credo de los apóstoles. Intentaremos pensar un poquito sobre esa palabra como una forma de concluir esta serie de estudios, ¿no? La verdad es que siempre se habla mucho de prepararnos para algo. Prepararnos, por ejemplo, para una nueva situación que se acerca. Prepararnos para un nuevo proyecto profesional o personal, para nuevas etapas de la vida, como pueden ser el matrimonio, la llegada de un hijo, etcétera, etcétera. Prepararnos es siempre un paso que lo relacionamos con lo que es nuevo y positivo en general. No nos gusta prepararnos, ni siquiera hacerlo, para lo que consideramos negativo. Lo que es negativo, no quiero prepararme para ello, ¿no? Lo que es malo, por ejemplo, una pérdida, lo que sea. Nos preparamos para el inicio, casi nunca para el final. Pero queriéndolo o no, el final siempre nos llega, de una forma o de otra, siempre nos llega. Y llegamos al final del credo de los apóstoles, ¿no? Con esta palabra amén. Tras estudiar una larga secuencia de artículos de fe que fundamentan lo más profundo de la vida, de la fe de los cristianos. Empezando, claro, con la persona de Dios Padre, y fuimos creciendo y siguiendo y concluyendo con la firme creencia en la vida eterna. Creo en la vida eterna, fue el artículo que hemos visto anteriormente. Y si lo recordamos bien, en el primer mensaje de esta serie, discursamos un poco sobre la expresión inicial del credo, la primera palabra. ¿Cuál es la primera palabra del credo? Es la palabra creo, ¿no? Entonces, yo creo. Hablamos un poquito sobre lo que es creer. Debemos ahora concluir la serie con su palabra final, amén, ¿no? Amén es una palabra de uso muy común en el medio cristiano. La palabra típicamente de uso cristiano, no era así en la época de la Grecia del Nuevo Testamento y tal, pero sí que ahora se considera una palabra típicamente de uso cristiano. Pero a la vez es una palabra un poco rara, porque en general ya no la usamos conforme su sentido natural. Los cristianos hoy usamos la palabra amén casi como una especie de amuleto de la suerte, ¿no? Si alguien en su oración pide algo que nos interesa, decimos un fuerte amén, ¿no? Porque claro, me interesa, lo quiero para mí, ¿no? Si alguien declara que vamos a conquistar o a recibir esto o lo otro, decimos un amén con una voz de profunda emoción o autoridad, ¿no? Cuando una persona le dice a la otra lo que tanto desea que se va a realizar, pues a veces como forma de darle un poco de esperanza, y la respuesta casi siempre se compone por un rotundo amén de la misma manera, ¿no? Porque al otro le gustaría tanto tener algo, nos comparte esa ilusión que tiene, decimos amén, o sea, como si al decir amén estuviéramos poniendo un granito de arena, ¿no?, en la báscula de Dios para que pese a favor del hermano, ¿no? Cosas así un poco místicas, un poco fuera de lo que es el cristianismo. Pero claro, también depende de cada caso. Pero por ejemplo, hay regiones o países bajo fuerte influencia evangélica, y esa es una palabra que ya compone el vocabulario popular de creyentes y no creyentes, ¿no?, en esos lugares del mundo. Por parte de los creyentes y de los no creyentes, palabras como amén, bendiciones, misericordia, Dios te bendiga, gracias a Dios, ve con Dios, etcétera, etcétera, son parte ya de un vocabulario popular, ¿no?, en muchos lugares del mundo. Pero es muy poco probable escuchar un amén en la congregación cuando el que ora o predica pregona dificultades, pruebas, tribulaciones, persecuciones, o nos llama al arrepentimiento de nuestros pecados. Para eso el amén ya no tiene tanto sentido para nosotros, ¿no? ¿Por qué vamos a decir amén
si lo que se avecina, por ejemplo, es una tribulación, ¿no? En esos casos es más difícil que escuchemos algún que otro amén, pero en general lo que más escuchamos es: Señor, no, por favor, Señor, ten misericordia, ¿no? Señor, no lo permita, ten misericordia, Señor, no lo permita. Todo eso es como si fuera lo contrario de amén, ¿no? El Señor, ten misericordia, es lo contrario de amén, ¿no? Ah, porque el amén no es: Señor, quítame eso, el amén es: Señor, dame más, ¿no? Esas son más o menos las maneras populares como usamos las palabras en nuestro medio. En estos casos, creo que es más fácil que escuchemos algunas palabras como, por ejemplo: Señor, ayúdanos a entender qué es lo que nos está pasando, ¿no? O sea, por lo menos esa debe de ser la petición nuestra cuando entendemos un poco el contexto cristiano evangélico en el que estamos sumergidos. Pero el credo de los apóstoles termina con un sencillo y casi silencioso amén. Es impresionante. No es un amén rotundo, ¿no? No es un amén que llena la boca. Estoy repitiendo cosas en las que creo. Entonces termino con un amén un poco soso, ¿no? Un poco soso, un poco silencioso, muy sencillo. Al menos tras ese amén final nos encontramos con, eso sí, un silencio duro, un silencio denso, un silencio creo que lleno de significado para la vida cristiana, tras afirmar o concluir con ese amén, el credo de los apóstoles. Porque es un amén que nos conduce a un lugar lleno de significado, ¿no? Lleno de significado. ¿Por qué? Porque concluye una larga sesión de afirmaciones que expresan nuestra fe y nuestra creencia. O sea, hemos hablado de tantos temas, de tantas doctrinas, de tantos artículos que pertenecen a nuestra propia fe, y cuando concluimos y decimos este sencillo amén, deja de ser sencillo y deja de ser silencioso, porque se convierte en algo denso, denso de significado, denso de importancia para nuestras vidas. Pero si por un lado se trata de un sencillo amén, por otro lado lo vemos concluyendo y afirmando 20 artículos que fundamentan la fe y la vida cristiana, lo que lo torna, por tanto, sencillo por un lado y generosamente profundo en su sentido dentro del propio credo, ¿no? Como parte de los artículos de fe del credo de los apóstoles. Muchos llegan a pensar que el credo apostólico es una oración o una especie de rezo por terminar con un amén. Pero eso no tiene nada que ver, ¿no? Como ya hemos discutido toda la idea del credo, ya sabemos que no estamos rezando el credo, estamos afirmando lo que creemos, ¿no? Y por eso, al terminar con ese amén final, estamos recibiendo todas estas instrucciones, todos esos 20 artículos, toda esa densidad bíblica que hemos visto hasta aquí, las estamos recibiendo como nuestras. Estamos diciendo: amén, eso me pertenece, sí. Amén, sí, eso es lo que creo. Sí, eso es lo que quiero proclamar a las demás personas, ¿no? Las estamos recibiendo como parte de nuestras vidas, las estamos confirmando, las estamos aceptando, las estamos asumiendo de forma personal y eclesial como comunidad. Pero vamos a la palabra en sí, ya que es parte de nuestro querido credo, ¿no? La palabra amén. ¿Amén qué significa? Pues significa básicamente cierto o verdadero, ¿no? Así es. Se puede traducir por una de estas tres expresiones. Sí, es cierto. Sí, es verdadero. Sí, así es, ¿no? Esa puede ser la traducción de la palabra amén. Tiene que ver con que nos mostramos firmes, que somos dignos de confianza,
que sabemos algo con total seguridad, que tenemos una fe y una creencia que son duraderas. Eso significa el amén. En el Antiguo Testamento, esta palabra era usada por el individuo tanto por el individuo como por la comunidad de Israel, para confirmar la aceptación de una tarea que había sido encomendada a personas que necesitaban, incluso necesitaban de la gracia, de la bondad, de la buena voluntad de Dios para tener condiciones en sí mismos de realizar esa tarea. Entonces, por ejemplo, si estamos en el Antiguo Testamento y tengo que realizar una tarea que me sobrepasa, ¿no? Entonces, si recibo la ayuda de Dios, era cuando se usaba entonces la palabra amén, ¿no? Amén. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 1:36, se lee que así sea, o sea, amén. Le respondió Benaías, que así lo confirme el Señor, ¿no? O sea, que así lo confirme el Señor. Lo que dijo Benaías fue simplemente la palabra amén, en Primera Reyes 1:36, para confirmar que lo que le había dado el Señor, pues que así debería ser. También se usaba para confirmar la aplicación personal de una amenaza o de una maldición divina. Nehemías, ¿os acordáis de Nehemías? Capítulo 5:13. Nehemías, ahí leemos: luego me sacudí el manto y afirmé, así sacuda Dios y arroje de su casa y de sus propiedades a todo el que no cumpla esta promesa. Así lo sacuda Dios y lo deje sin nada. Toda la asamblea respondió amén ante una maldición, una amenaza. Y la asamblea, la congregación, respondió amén a una amenaza de castigo divino. Por fin, el amén tenía el objetivo de atestiguar la alabanza de Dios en respuesta a una doxología, ¿no? A una afirmación de fe o a una canción, a un himno. Ya que estábamos en Nehemías, pues el capítulo 8, versículo 6, dice: entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió amén, amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar al suelo con la frente. El amén, amén, era parte de esa adoración humilde, de arrodillarse y tocar el suelo con la frente. En el Nuevo Testamento, amén tiene también un triple uso, de los que podemos extraer su sentido en el Nuevo Testamento, ¿no? Ver su uso en el cristianismo primitivo también es muy interesante y aplicarlo a nuestra propia época y a nuestra propia experiencia es muy importante. En primer lugar, vemos que amén en el Nuevo Testamento es una aclamación litúrgica de adoración cristiana. Por ejemplo, lo que nos sugiere el apóstol Pablo, 1 Corintios 14:16, cuando dice: de otra manera, y hablamos de Dios con el Espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que dices? ¿No? Entonces, el amén para Pablo en este texto es: ¿cómo puedes decir amén si no entiendes lo que estás diciendo? ¿No? ¿Cómo puedes decir amén si estás alabando con el Espíritu o en otro idioma o en formas que yo no puedo reconocer y entender? Para decir amén tengo que entender, ¿no? Tengo que entender. Por tanto, es una aclamación litúrgica, es parte de la adoración de los cristianos. Lo mismo vemos en Apocalipsis, capítulo 5:14. Después de la descripción del culto universal a Cristo, ¿no? Capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis nos describe un culto que empieza pequeño, se va agrandando, se van uniendo más voces y voces y voces, ¿no? Hasta que todo
todo el universo adora a Cristo. Y en el capítulo 5:14, después de describir, de presentar todo ese culto universal a Cristo, que es el Cordero de Dios, únicamente los 4 seres vivientes exclamaron: Amén. Y los ancianos se postraron en silencio y adoraron. Entonces hay un amén casi imperceptible después de millones de voces cantando en un coro universal. Terminan de cantar y 4 voces dicen amén. Y los demás se arrodillan y adoran. Así que el amén entonces conserva ese su carácter de respuesta litúrgica y de adoración a Dios por parte de su pueblo reunido. Pero en segundo lugar, en las propias oraciones de doxologías cristianas, en su mayoría terminan con un amén, como por ejemplo Romanos capítulo 1, versículo 25, cuando dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Es un final de una doxología, de una afirmación, ¿no? Efesios capítulo 3, versículo 21, dice: a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Es una doxología y termina diciendo amén. Pero eso no significa la autoconfirmación del que ora. Más bien expresa el hecho de que en el servicio divino, la oración, la doxología, la canción, todo eso tiene su lugar ante las personas que adoran, que oran y que proclaman, ¿no? Es parte de un conjunto que expresa la fe y la adoración. Pero en tercer lugar, sobre todo el uso que le da Jesucristo en sus dichos, sobre todo los dichos recogidos por los 4 evangelios, no tanto por Pablo y otros autores, sino que los dichos de Cristo en los evangelios es más bien para mostrar que sus dichos, sus enseñanzas, sus palabras como tales son plenamente confiables, son verdaderas y tienen autoridad. Son verdaderos y confiables porque son la palabra de Cristo a su pueblo, porque tienen que ver con la historia del reino de Dios que está vinculada a la propia historia de la persona, de la obra de Cristo cuando estuvo en este mundo. Así que en el amén que procede de las palabras de Cristo en los evangelios, tenemos todo el resumen de la cristología que seguimos nosotros como pueblo de Cristo en el mundo. ¿Por qué? Porque quien acoge la palabra de Cristo como una palabra verdadera para su vida, como una palabra que es cierta para su vida, es también quien la reconoce y quien la afirma en su propio ser. No es simplemente decir: yo creo en Cristo, amén. Es decir, ese amén significa que la creencia en Cristo afecta, define directamente mi propia vida, mi propio ser. Y así, al ser cumplida por Cristo su palabra en nosotros, se transforma también en una palabra de verdad para nuestras propias vidas. Pero volviendo al credo de los apóstoles, en su parte conclusiva, el amén resume todo ese contenido bíblico que se expresa en forma de experiencia cristiana a lo largo de tantos siglos, ¿no? De tantos siglos. Al pronunciar un amén, sea al final de una oración o de una doxología leída, o como expresión de alabanza y adoración, o aún como la conclusión del credo de los apóstoles, lo que estamos haciendo es identificarnos con una historia de fe que ya recoge casi 4.000 años, que se ha trasladado a todas partes del mundo, a personas de todas etnias,
nos identificamos con la realidad de ser y de vivir la iglesia ante Dios, pero también dentro y ante el mundo. Nos identificamos muy especialmente también con un cuerpo específico de fe, con un conjunto de creencias y de doctrinas que nos definen a nosotros, que nos guían y que nos dan sentido a toda la vida. Al terminar de recitar el credo de los apóstoles, diciendo la palabra amén, lo que estamos haciendo es asumir personal y eclesialmente todas sus afirmaciones y todos sus artículos doctrinales como parte de nuestras vidas, como una expresión de nuestra fe. Tanto nosotros mismos como afirmación e identificación, como frente al mundo, ¿no? Nos identificamos mutuamente por lo que creemos y cuando todos decimos amén, reconocemos esta hermandad, esta fraternidad, pero también frente al mundo, como una forma de proclamar claramente lo que creemos, lo que vivimos dentro de esa comunidad. Asumimos entonces plenamente que todos los artículos de fe del credo están interrelacionados internamente, componen un todo de significado cristiano, formatean en su totalidad nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer, de vivir, de comportarnos en todas y cualquiera circunstancias. En ese sentido, tenemos muy claro que el credo de los apóstoles no termina con una propuesta doctrinal, ¿no? Con esa palabra amén. Tampoco con una invitación a reflexionar sobre sus temas, a ver qué nos parece cada uno de ellos. Mucho menos con el desafío de creer y aceptar sus artículos de fe. La verdad es que lo que pasa con esa palabra es justo lo contrario. El credo termina con una declaración de fe, con una aceptación plena y pura de la doctrina bíblica y cristiana. Si lo vemos de esta manera, el amén deja de ser una simple palabra de clausura, como popularmente la usamos, sea en el credo o en cualquier otra expresión de fe o en una oración, en las alabanzas, etc., y se convierte en una especie de un nuevo principio. Nos impulsa hacia adelante, no hacia una inercia conclusiva, pero hacia adelante a buscar más. Eso lo podemos entender simplemente recordándonos que la palabra amén no significa adiós, no significa se acabó, no significa conclusión. Lo que significa es una afirmación de que lo que acabamos de decir es la verdad. Que así sea, ¿no? Se traduce amén porque así sea. No es adiós, es que así sea. En otras palabras, al decir este amén, tras todas las afirmaciones de fe del credo, nos estamos comprometiendo a empezar a vivir una vida que refleja en todas sus dimensiones y actitudes estos mismos principios de fe. Es un compromiso que hacemos. No se trata, por tanto, simplemente de recitar este amén y pensar lo bonita, reluciente y profunda que es la doctrina cristiana. O que cuán mejor somos nosotros que los que no creen de igual manera. No, de ninguna manera. Se trata más bien de recitar este amén con el corazón lleno de la palabra de Cristo. Lleno también de arrepentimiento por lo cual pecadores somos. Lleno de deseo de vivir una vida más coherente con esas doctrinas que acabamos de afirmar, en sus extensiones y consecuencias prácticas en nuestras propias vidas. De eso se trata. Se trata de un recomienzo cada día con el Señor, de una permanente consagración a Él, de una vuelta constante a las enseñanzas de su santa palabra. Se trata de una renovada relación personal con Jesucristo. A eso y mucho más nos lleva este amén. Así que la conclusión del credo apostólico nos conduce a una vida más plena con Cristo, justo porque nos delinea el conjunto más fundamental de nuestras creencias. Concluimos, por tanto, esta serie
este mensaje y estas meditaciones sobre el credo de los apóstoles con la enseñanza de que ya hemos encontrado un camino de comprensión de la palabra de Dios. Hemos encontrado ya una forma sencilla de expresar la fe dentro y fuera de la comunidad cristiana. Nuestro sincero deseo y oración es que todos hayamos podido crecer espiritualmente al comprender mejor lo que creemos y así poder vivir mejor, con más vigor, estos principios de la palabra de Cristo. Amén y amén.